Hola, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy lo que vamos a ver es cómo realizar el pasaje de una función que está expresada en forma canónica a una función expresada en forma polinómica y viceversa, ¿sí? Entonces, vamos en el primer sentido, ¿sí? Cuando tenemos una función expresada en forma canónica y la queremos pasar a una función, a la misma, que va a ser, ¿sí? Pero expresada en forma polinómica. Entonces, para eso, lo que tenemos que tener en cuenta es que en forma general vamos a tener una función que está expresada de esta manera y vamos a llegar a una función expresada de esta manera. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bien, para resolver, lo que tenemos que hacer es resolver las operaciones que tenemos involucradas en la forma canónica. Cuando me refiero a esto es resolver la potencia, resolver la multiplicación, la suma, ¿sí? Y una vez que realicemos todas las operaciones, la función nos va a quedar expresada en forma polinómica. Veamos un ejemplo concreto. Tenemos la función f de x igual menos 3 por x más 1 elevado al cuadrado más 5. Y tenemos que resolver la potencia, después distribuir la multiplicación del menos 3, agrupar el 5 y ahí vamos a tener la función expresada en forma polinómica. Para resolver la potencia tenemos dos caminos. Por un lado podríamos resolver aplicando la propiedad distributiva, ¿sí? En este caso, si bien la propiedad distributiva la podemos aplicar del 3, distribuir al primer paréntesis y el resultado distribuirlo con el segundo, o podremos hacer también multiplicar los dos paréntesis y el resultado multiplicarlo por el menos 3. Voy a hacer esta segunda opción para mostrar otro camino que podría ser aplicando el cuadrado de un binomio, que es una formulita que probablemente algunos recuerdan, y llegar al mismo resultado. Entonces, aplicando la propiedad distributiva, tenemos que x por x, x al cuadrado, x por 1 nos da x, 1 por x nos da x, y 1 por 1 nos da 1. Agrupamos los términos semejantes, es decir, los dos términos que tienen x, y nos queda menos 3 por x al cuadrado más 2x más 1. Como habíamos dicho, el segundo camino hubiese sido aplicar el cuadrado del binomio. El cuadrado del binomio es esta pequeña formulita donde dice que cuando dos términos están elevados al cuadrado, su resolución es el primero elevado al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Entonces, en este caso sería x elevado al cuadrado más 2 por x por 1, que en este caso no lo escribí porque multiplicar por 1 es neutro, entonces nos queda de la misma manera, más 1 elevado al cuadrado que nos da 1. Así que es el mismo resultado, ¿sí?, que tenemos acá. Bien, continuamos. Distribuimos la multiplicación del menos 3 y nos queda menos 3x al cuadrado menos 6x menos 3 más 5. Agrupamos los últimos dos términos, ya que son semejantes, y nos queda f de x igual a menos 3x al cuadrado menos 6x más 2. Bien, y acá tenemos a la función f de x expresada en forma polinómica, ¿sí? Como ven, es muy similar a esta de acá, obviamente con los valores respectivos de a, b y c, los cuales reciben sus nombres, ¿sí? El valor de a en una función cuadrática recibe el nombre de coeficiente de término cuadrático, el b coeficiente del término lineal y el c se denomina término independiente. Como habíamos mencionado cuando estudiamos la función cuadrática expresada en forma canónica, cada forma de expresión nos brinda una cierta información. En la forma canónica nosotros podríamos ver a simple vista el vértice, y en el caso de la función expresada en forma polinómica lo que vemos a simple vista es el valor de la ordenada al origen, ¿sí? Recuerden que para calcular la ordenada al origen se debe especializar a la función en cero, es decir, reemplazar la x por 0, y si realizamos las operaciones correspondientes vemos que a por 0 al cuadrado más b por 0 más c nos da como resultado el valor de c, es decir, el valor del término independiente. Por lo tanto, este vendría a ser el valor de la ordenada al origen. Bien, si queremos
hacer el pasaje de forma polinómica a forma canónica, vamos a estar realizando un pasaje de una expresión como esta a una expresión como esta. Por lo tanto, lo que debemos conocer es el valor de a, que lo vamos a tener, ¿sí? Porque va a ser el mismo valor de a de la función polinómica, el mismo coeficiente del término cuadrático. Y después necesitamos conocer al vértice, ¿sí? Es decir, los valores de xb y los valores de ib. ¿Cómo vamos a calcular al vértice? Bien, recuerden que son dos valores distintos. Para calcular la primer componente del vértice, es decir, el xb, tenemos una fórmula que es menos b dividido 2 por a. Y para calcular la y del vértice, lo que vamos a hacer es especializar a la función en ese valor de xb que hayamos obtenido. Por lo tanto, acá es importante no equivocarse, ya que si este valor que conseguimos está mal, también el error se nos va a producir en la segunda componente. Así que, bien, veamos en el ejemplo concreto que teníamos. Nuestra función en la que habíamos quedado es f de x igual a menos 3x al cuadrado menos 6x más 2. Lo que vamos a hacer es primero identificar los valores de a, b y c, ¿sí? Acá tenemos que el coeficiente del término cuadrático es menos 3, el coeficiente del término lineal es menos 6 y el término independiente es igual a 2. Y vemos, reemplazando en la fórmula correspondiente, cómo calcular a la x del vértice, ¿sí? Tenemos que es menos b, es decir, menos 6, que es el valor de b, dividido o sobre 2 por a, es decir, 2 por menos 3, que es el valor de a. Realizamos la operación y llegamos a que el valor de la primer componente del vértice es igual a menos 1. Como decíamos, para calcular la segunda componente del vértice, lo que tenemos que hacer es especializar a la función, ¿sí? Reemplazar la x por ese valor que obtuvimos como xb. Entonces, ¿cómo hacemos eso? De esta manera. Reemplazamos en la función menos 3 por menos 1 elevado al cuadrado, o sea, ahí reemplacé la x por menos 1, que era nuestro valor de xb, menos 6 por menos 1, más 2. Menos 1 al cuadrado nos da 1, menos 6 por menos 1 nos da más 6, más 2. Menos 3 por 1 es menos 3, más 6 es más 6 es 3, más 2 nos da 5. Así que ahí tenemos al vértice que era menos 1, 5, que es menos 1, 5. Y con estos valores podemos armar a la función en forma polinómica, ¿sí? Recuerden que tenemos el valor de a, que es menos 3, que lo sacamos de acá, ¿sí? Lo observamos como el coeficiente del término cuadrático. Después, siguiendo la fórmula general de la forma canónica, tenemos x menos el valor de xb, es decir, x menos menos 1, por lo tanto nos queda x más 1 elevado al cuadrado, más el valor de ib, es decir, más 5. Bueno, de esta manera es como llegamos desde la forma polinómica a la forma canónica, ¿sí? Conociendo el valor de a y calculando el vértice, los valores de xb e ib, los reemplazamos en la fórmula y llegamos a la forma canónica.